¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Es un privilegio para mí, como siempre, el poder estaros acompañando eh, en el día de hoy con algunos breves y sencillos pensamientos en la palabra de nuestro Dios, que tienen que ver con algo que hemos estado tocando los últimos martes en nuestras reuniones de oración y estudio de la palabra. Un tema, un área de estudio, más bien dentro de la teología, que se enfoca específicamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la cristología. Una de las áreas entonces de la cristología tiene que ver en cuanto a los nombres o títulos u oficios del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el Cristo, el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios. Me gustaría que nos enfocáramos en el día de hoy en uno de esos oficios. Eh, pero no desde un punto de vista teórico o académico, aunque en algún sentido es necesario tener un paneo general de todo esto para poder entender la naturaleza de lo que vamos a hablar hoy, pero me gustaría más bien enfocar nuestra mirada en, en un punto de vista más bien práctico o devocional, algo que influya en nuestra vida diaria, en nuestro caminar de todos los días junto con el Señor. Para poder meditar en este tema, me gustaría que me acompañen a leer allí en el libro, en la epístola de los Hebreos, en el capítulo 4 a partir del versículo 14, que dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien, este pasaje nos enseña que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Pero qué significa esto? Pensemos en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes eran quienes servían de alguna forma como mediadores entre Dios y el pueblo, intercediendo por este pueblo y por su pecado delante de la presencia de nuestro Dios mediante diferentes sacrificios y ofrendas de expiación. Entre los sacerdotes, cada año se escogía a uno de ellos para ser el sumo sacerdote, aquel que era el mayor de ellos durante ese año y quien era el encargado de realizar el sacrificio más importante del año, en el día de la expiación. Este sacrificio consistía en la muerte de un cordero a quien se le imputaban los pecados de todo el pueblo, y la sangre de este cordero muerto era puesta sobre el arca del pacto, allí en el lugar santísimo, en el templo de Jerusalén. Este lugar simbolizaba la presencia de nuestro Dios y era solamente accesible una vez al año y solo por el sumo sacerdote para realizar este sacrificio. Jesús derramó su sangre en sacrificio por nosotros. La presentó delante de la presencia de Dios como pago, como precio por nuestra salvación, como expiación por nuestro pecado. Y es en ese sentido que Él se convirtió o fue, o fue puesto como nuestro sumo sacerdote. Y es el mayor y el más importante de los sumos sacerdotes. Es el gran sumo sacerdote, como lo presenta el autor de los Hebreos, porque su sacrificio no es limitado, ni tiene una vigencia limitada, no tiene fecha de vencimiento, sino que Él murió y derramó su sangre de una vez y para siempre, para limpiar todo nuestro pecado por la eternidad. Es un sacrificio único e irrepetible, al cual jamás podría ser alcanzado por los miles de sacrificios que se han realizado durante la vigencia del antiguo pacto.
Sabiendo estas cosas, sabiendo el sacrificio de nuestro Señor, y sabiendo la presentación de su ofrenda delante de Dios, que lo vuelve en un sumo sacerdote, el autor a los Hebreos nos dice: retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión sabiendo que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Qué significa esto? Quiere decir, sigamos creyendo en Él, sigamos arrepintiéndonos cada día de nuestro pecado, sigamos creyendo en su sacrificio, sigamos creyendo en su evangelio, sigamos anunciándole, sigamos viviendo para Él, sigamos alabando su nombre y viviendo para su gloria. Pero aunque Él sea el sumo sacerdote, aunque Él sea el Hijo de Dios, aunque Él sea la segunda persona de la Trinidad, aún así, aún pareciendo alguien súper distante de nosotros, porque está mucho más arriba de nosotros, aún así Él nos comprende. Él nos comprende porque se hizo hombre. Nos comprende porque, como dice el versículo 15, Él fue tentado en todo. Él sufrió la tentación, tal como vos y tal como yo. Él se hizo hombre, Él caminó sobre esta tierra y no solo sintió dolor, no solo sintió tristeza, no solo se rió, no solo sintió hambre y sed y sueño, sino que también sintió la tentación venir sobre Él. Todos conocen la historia allí en Mateo 4. Probablemente, y me atrevo a decir muy seguramente, no sea la única vez en que Jesús fue tentado. No olvidemos que hay 30 años de la vida de nuestro Señor que son prácticamente indocumentados por los 4 evangelios, que son el testimonio más fiable del paso de nuestro Señor Jesucristo por esta tierra. Pero sin detenernos en esto, más allá de todas estas cosas, ciertamente sabemos que Él sufrió la tentación, no lo podemos negar. Sabemos que Él tuvo que soportar la tentación por parte del enemigo a caer en el pecado, pero obviamente Él no cayó. Él no cayó porque Él es santo, porque a diferencia de nosotros no hay pecado en Él. Pero más allá de que no haya caído, y de que nosotros sí, generalmente caemos ante algunas tentaciones, Él nos comprende. Él sabe lo que es ser presionado por la tentación. Él nos dice: no estamos solos. En Él hallamos compasión, en Él hallamos misericordia. Él nos abraza, Él nos fortalece ante la tentación y nos provee un refugio seguro al cual huir al ser tentados. Por esto la palabra nos dice que nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia, que podemos alcanzar misericordia, hallar gracia y encontrar el oportuno socorro de nuestro Señor por medio de la oración. Nuestro sumo sacerdote no solamente compró nuestra salvación, no solamente nos comprende, no solamente expió nuestros pecados, sino que también nos abrió el camino para que podamos entrar con confianza delante del trono mismo de nuestro Señor en oración, intercediendo Él, intercediendo el Espíritu Santo, para que podamos hallar descanso, gracia, socorro, misericordia en la presencia misma de nuestro Dios. ¿No es impresionante que, habiendo sido sus enemigos, nosotros hoy podamos entrar confiadamente, sabiendo que seremos escuchados, sabiendo que nuestras oraciones serán respondidas conforme a la voluntad de Dios? ¿No es maravilloso? ¿No es algo que no podemos comprender, pero que aún así nos llena de gozo y de gratitud? El saber que por la sangre de Jesucristo nuestros pecados han sido perdonados, han sido expiados, nuestra salvación ha sido comprada y asegurada eternamente en el sacrificio una vez y para siempre, único e irrepetible, de nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesús. Podemos, gracias a Él, entrar delante de la presencia de nuestro Dios y hallar refugio ante la tentación, perdón ante la caída, consuelo ante el dolor, gozo ante la tristeza, fe ante la duda.
paz ante la incertidumbre. Podemos hallar todas estas cosas y muchas cosas más cuando nos acercamos con confianza, sabiendo que el Señor Jesús abrió el camino para que podamos entrar delante de la presencia de nuestro Dios, delante del trono de la gracia, para encontrar misericordia, para encontrar gracia y encontrar un socorro oportuno. Hermanos, no descuidemos ese tesoro. Acerquémonos al Señor. Sabemos que podemos hacerlo. No dejemos de hacerlo. Acerquémonos delante de su trono, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros y que nos comprende. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día, que puedan disfrutar de las más ricas bendiciones de nuestro Señor y que por sobre todas las cosas puedan acercarse en el día de hoy con confianza delante del trono de la gracia y puedan encontrar todo aquello cuanto necesitan. Que el Señor los bendiga mucho. Un gran abrazo y nos vemos pronto.